Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la plataforma dispuesta por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México para el desarrollo de sus actividades a distancia. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México les agradecen su compañía al webinar 3 del e-conversatorio sobre educación, cultivando la democracia en la Ciudad de México. Esta mañana, el tema a desarrollar será géneros, equidad y violencias post-pandemia, perspectivas de la labor educativa y democrática. Sin más preámbulo, agradecemos y saludamos a las personas que participarán en nuestro webinar. Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante de la Comisión de Educación del Congreso de la Ciudad de México. Maestra Karina García Juárez, decana de las Maestrías de Educación y en Evaluación Educativa del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Angélica Gabriela Rosas Reyes, estudiante de preparatoria en el Instituto de Educación Media Superior. Andrea Cardoso Ruiz, estudiante de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Yael Caleb Hernández Montaño, estudiante de secundaria en la institución México Tenochtitlán. Zoe Alejandra Rodríguez López, estudiante de secundaria en el Círculo Mexicano de Integración Educativa CEMIE. Maestra Sonia Pérez Pérez, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México y quien además fungirá como coordinadora de este webinar. Bienvenidas y bienvenidos. Del mismo modo, agradecemos y saludamos la presencia de las personas servidoras públicas, así como el público que nos sigue a través de las distintas redes sociales. Antes de ceder el manejo del webinar a nuestra coordinadora, me permitiré leer su breve semblanza curricular. Maestra Sonia Pérez Pérez, se ha desempeñado como secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, secretaria de Estudio y Cuenta y secretaria auxiliar en el Tribunal Electoral del Distrito Federal. Ha sido asesora de consejera electoral en el entonces Instituto Federal Electoral y asimismo fue coordinadora de investigación en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. Colaboró en la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como consejera electoral en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Adelante, consejera, por favor. Muchas gracias, René. Pues muy contenta de estar en esta mañana con todas y todos. Estoy muy agradecida por haberme hecho la invitación para participar. Agradezco al Pleno del Tribunal, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, especialmente a la magistrada amiga Marta Mercado. Y pues también felicitarlos por este tipo de ejercicios. Me parece muy importante que se escuche la voz de nuestros jóvenes, nuestras jóvenes, porque es muy importante saber cuál es la perspectiva que tienen y también poder atender las propuestas de solución y las reflexiones que se van a generar en todos este tipo de ejercicios. Me parece muy importante que podamos hacer un ejercicio conjunto, las autoridades, la ciudadanía, los jóvenes, y también pues es muy importante la difusión de este tipo de ejercicios. Entonces también saludo a quienes nos ven a través de las redes sociales y de los canales de comunicación institucionales. Este webinar tiene por título Géneros, Equidad y Violencias Postpandemia, Perspectivas de la Labor Educativa y Democrática. Creo que es un tema que, aun cuando no ha acabado la pandemia, tenemos que estar viendo los efectos que ha generado al principio en esta etapa que vemos de alguna manera intermedia, y posteriormente en los ejercicios posteriores que se hagan de reflexión en cuanto a los efectos y hacia dónde nos están orillando, porque sin duda este tipo de circunstancias que hemos vivido como sociedad nos han cambiado, nos han marcado, y va a ser una sociedad diferente a partir de esto, y la democracia no puede quedar de la misma forma como nosotros lo veníamos ejerciendo, porque sin duda ha cambiado la percepción que se tiene desde la juventud, que es lo que ahora vamos a reflexionar un poco. La dinámica del webinar será que haya una participación
de aproximadamente 3 minutos. Les pediría que nos pudiéramos acotar a ese tiempo. Haré una pregunta detonadora para que puedan participar. Posteriormente, una segunda pregunta detonadora y en una tercera ronda haremos las reflexiones finales a manera de conclusión y para dar finalmente la conclusión de este ejercicio. Entonces, nos acompañan, como ya nos había comentado René, tanto servidores públicos, como en este caso la diputada, también estudiantes y, bueno, pues de parte del instituto estoy yo aquí también para escucharlos de manera muy atenta. Sin más preámbulos, voy a pasar a hacer la primera pregunta y cederé el uso de la voz posteriormente a una de las participantes. La pregunta sobre la cual haremos las reflexiones es la siguiente. ¿Cuál es el reto pospandemia en la Ciudad de México respecto a estos 3 ámbitos: educación, democracia y género? Daría el uso de la voz a Angélica Gabriela Rosas Reyes, del Instituto de Educación Media Superior. Y adelante, Angélica. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues el reto pospandemia yo lo considero que va a ser difícil. ¿Por qué? Porque algunas personas pues no tienen la solvencia económica, y en el ámbito de género pues sí también será difícil, porque el tema que más se dio fue el feminicidio y el homicidio, tanto hombres y mujeres. Lo que pues sí se debe hacer es que pues esto de en educación pues ya vino para quedarse. Anteriormente pues ya estaba la escuela en línea, pero pues no estaba tan practicado. Y en el ámbito democrático pues respecto a las elecciones, partidos y pues todo lo que vemos en las noticias, yo digo que será difícil, porque estamos acostumbrados a salir a hacer todo lo que tiene que ver democráticamente con votar y todo eso presencialmente. Y pues igualmente en el ámbito de género pues sería que pues van a seguir, pero si evitamos eso, podría ser que disminuya un poco ay, ya se me fue la palabra. Pero bueno, va a disminuir la violencia un poco si hacemos algo al respecto. Eso sería todo. Muchas gracias, Angélica. Cedería el uso de la voz a Andrea Cardoso Ruiz, de la Preparatoria Tecnológico de Monterrey. Adelante, Andrea. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, pues me gustaría dar las gracias tanto al Tribunal Electoral como al Tecnológico de Monterrey por permitirme estar el día de hoy aquí. Y pues retomando la pregunta detonadora, me gustaría pues dividir mi respuesta en los 3 ámbitos. En cuanto a educación, pues es bien sabido que la brecha socioeconómica impactó en gran medida la educación, ya que, pues como se ha mencionado anteriormente, no todos tienen la oportunidad de acceder a un Zoom o a un Google Meet o a un Teams. Esto no significa que no puedan acceder a la educación, ya que gracias al programa Aprende en Casa pues se pueden dar las clases en televisión abierta. Sin embargo, pues existe una desventaja en esto, ya que ¿cómo se puede medir el nivel de aprendizaje si no existe un contacto maestro-alumno? Entonces me parece que el principal reto en cuanto a educación sería medir qué tanto aprendieron realmente los niños y jóvenes del país, y a partir de eso nivelar el sistema educativo para que no haya ningún tipo de desigualdad entre la educación primaria y la educación privada, y la educación pública. En cuanto a democracia, creo que igual sería importante pues asegurar que el voto no sea un riesgo para la población, pues evitar aglomeraciones, lugares cerrados, sin ventilación y cualquier otro tipo de escenario que pudiera ser riesgo de contagio. Y por otra parte, creo que garantizar que las nuevas generaciones no se vean afectadas por influencias de su entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Al estar encerrados tanto tiempo con nuestras familias, creo que tal vez pudiera influir un poco en eso el voto. Entonces creo que se podrían dar herramientas a los jóvenes para que puedan empaparse de las propuestas de los candidatos y que de esta forma sea un voto realmente libre, seguro y secreto. En cuanto al género, quiero hacer un especial énfasis, ya que pues las cifras de violencia pues han subido muchísimo. Entonces creo que es necesario que se activen los protocolos de género para combatir esta problemática, como por ejemplo sería la digitalización de procesos de denuncia, ya que las víctimas deben ir al Ministerio Público personalmente, pero al estar en una pandemia y encerradas con sus agresores, pues no hay manera de que ellas puedan acceder a esta denuncia sin poner en riesgo su bienestar.
Entonces también sería pues prevenir la revictimización, que no pues sí, garantizar que la seguridad de las víctimas esté bien y que los agresores no puedan acercarse, realmente que se pueda proteger a las víctimas que desean denunciar. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Toca el turno a Yael Caleb Hernández Montaño de la Escuela Secundaria México Tenochtitlan. Adelante, Yael. Buenos días. Yo en el reto en el ámbito educativo pienso personalmente que lo principal sería regresar a las escuelas de manera presencial y al hacerlo ver, como dijo la participante anterior, qué fue lo que se aprendió durante ellas. También que el gobierno aporte recursos tecnológicos a los alumnos que no pueden o no pudieron conectarse. Un claro ejemplo serían mis compañeros, los cuales pues gran parte no se pueden conectar al no tener los recursos. En el ámbito del género sería seguir luchando para que hayan oportunidades igualitarias, tanto como compañeros y compañeras, hombres y mujeres, y que esto siempre se ha luchado y pues que se siga luchando y que en verdad se cumpla. En el ámbito democrático, yo creo que sería eliminar la corrupción y que siga así porque pues actualmente hay mucha corrupción en México. Un claro ejemplo es el gobierno, y pues que también se hable de nuestros derechos mientras somos estudiantes, para cuando seamos ciudadanos los podamos ejercer de una manera justa y luchar por ellos. Muchas gracias, con esto concluyo. Muchas gracias, Yael. Seguiría en el uso de la voz Zoe Alejandra Rodríguez López, de Círculo Mexicano de Integración Educativa, CEMIE. Adelante, Zoe. Muchas gracias y buenos días. Sobre la pregunta detonadora en los tres ámbitos, en el primer ámbito, en el ámbito educativo, yo pienso que pues sí hay una gran diferencia entre las escuelas públicas y privadas actualmente gracias a la pandemia, porque a pesar de que los dos estamos estudiando en casa, pues hay una gran diferencia entre estudiar a través de una televisión que con un maestro. Yo digo que se deberían implementar bastantes medidas sobre, como dijo mi compañero anterior, ayudar y aportar a que los estudiantes tengan al menos con qué conectarse hacia las reuniones Meet, Zoom o Teams. Sobre el ámbito de género, sí, las circunstancias del confinamiento han potenciado los factores de riesgo de violencia de género, individuales y sociales, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y denuncias hacia las autoridades. Esta situación tiene como consecuencia uso directo al aumento de esta violencia, el cual las víctimas no pueden ni siquiera ya salir de ahí, de sus casas, ni tener ningún contacto hacia las demás personas gracias al aislamiento. Y sobre el tercer ámbito, que es el democrático, yo también pienso sobre que se debería eliminar la corrupción, ya que si ese tipo de acciones se elimina, podríamos hacer uso de ese dinero para ayudar a los otros dos ámbitos, como el género y la educación. Con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe, muchas gracias por sus intervenciones. Creo que nos dejan una gran reflexión en torno. A mí me sorprende gratamente que personas tan jóvenes como ustedes tengan tan clara esta perspectiva de la desigualdad, de la importancia que tiene la lucha anticorrupción y también del contexto que vivimos en materia de violencia política hacia las mujeres en general, pero específicamente hacia las mujeres. Es una situación que es muy relevante, que hemos pugnado por concientizar de manera muy importante a todas las personas adultas para que evitemos y tratemos de aminorar estos efectos y que a las siguientes generaciones ya no tenga que ser un tema pendiente, sino que ya haya una igualdad permanente. Pero me alegra mucho escuchar que ustedes tienen esa sensibilidad, y más porque yo vi sus currículums, advierto un liderazgo en ustedes. Me da mucho gusto poder compartir la mesa con personas tan destacadas, de verdad. Y bueno, en ese mismo sentido, cedería el uso de la voz a la diputada Ana Hernández para escuchar sus reflexiones. Diputada, bienvenida, muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por la invitación.
Buenos días a todas y bueno, pues comentar que el concepto adecuado para la introducción es la oportunidad. El brote y la duración de esta pandemia han dado cavidad a la era digital, pero en un sentido cotidiano. No es necesario ahondar en ello como algo innovador, sino como una herramienta que ha llegado para quedarse, para revolucionar aún más nuestro entorno y su funcionamiento. La combinación entre la educación y la tecnología se ha conjugado en un espacio ad hoc para el fomento de habilidades técnicas en el manejo de las computadoras, las aplicaciones y diversas plataformas en línea de las instituciones educativas que han contribuido en la matriculación y resiliencia de todas estas ante esta crisis que hemos estado viviendo. Hay que recordar que el 30 de octubre del año pasado, en una nota periodística, se anunció que pese a la pandemia se incrementó un 20% la matrícula de estudiantes en las instituciones oficiales. Este medio de comunicación había mencionado que se aumentó respecto al ciclo anterior por la llegada de migrantes refugiados y por el cambio de estudiantes de escuelas privadas a públicas. Mediante esto se ha visualizado el cambio en cuanto a la apertura de la educación, pero sin dejar a un lado la garantía del acceso a esta. Por lo anterior, pues quiero comentarles que en la Comisión de Educación, de la cual también soy integrante, la labor de todas y todos los diputados ya se está incluyendo en la próxima Ley de Educación de la Ciudad de México, la cual se pretende actualizar esta ley atendiendo las necesidades de todas y todos los estudiantes mexicanos, docentes, un plan integral educativo basado en los derechos humanos, la convivencia humana, el desarrollo cívico, cultural, artístico, deportivo, con la misma igualdad de oportunidades e identidad de género. Otra oportunidad importante es resaltar la prioridad tecnológica dentro de la estrategia educativa, mismo que se potencializará el desarrollo y mejorará la comunicación mediante las TICs. Sin embargo, como desafío, los educandos tendrán que resolver la situación cuando se establezca un contacto personal. Introduciéndose ya en el panorama dual, debemos resaltar la dependencia del uso de las TICs, el contar en todo momento con ello para el desarrollo educativo, profesional en vía remota, sin importar la situación económica en que se encuentren. Con esto vamos a adentrarnos al ámbito democrático y no podemos señalarlo como una labor meramente política, aunque es parte de ello, pero se puede resaltar que realicé en mi labor como diputada del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley a fin de regular el teletrabajo a distancia para los trabajadores al servicio del Estado a fin de garantizar su salud e integridad física. Bueno, esta iniciativa hoy es una realidad. Este hecho de que los trabajadores ya gocen de los derechos para recibir capacitación, asesoría, seguridad social y puedan recibir equipos de trabajo necesarios para desarrollar sus actividades, percibir los costos derivados del teletrabajo, es decir, que los insumos se absorban desde el lugar donde se desempeña y con ello contar con un equilibrio entre su vida laboral y la desconexión al terminar su jornada. En el ámbito de la democracia no es estática, tratamos con un concepto de amplias definiciones que, debido a su intangibilidad, refleja el gobierno mismo que se adapta a las necesidades de su población. Yo veo una política que subsana los espacios vacíos de la política con la pandemia y posterior a ella una estructura aún más fuerte para la democracia. Comentarles también que actualmente se ve que las TICs ya son partes inaludibles de la educación, de la comunicación, así como ellos se realizan estas reuniones de vía remota. La parte electoral de la política también lo será. Recordemos que estas son herramientas que poco a poco se han ido haciendo necesarias para los distintos ámbitos cotidianos y de esta forma el gobierno ha ido ejerciendo su liderazgo como un buen hacedor de políticas. Debe fomentar en primera instancia el uso de las mismas para continuar fortaleciendo los ámbitos públicos de la que formamos parte. Y bueno, pues en el tema de violencia de género, me parece que es un tema muy importante en el que tenemos que seguir impulsando a las mujeres, seguir apoyando y sobre todo seguir denunciando esa violencia
que ha estado aumentando más con esta pandemia, ¿no? Quiero comentarles que por mi parte cuentan con todo el apoyo por parte de la Comisión de Juventud y también como mujeres pueden respaldarse en mí, encontrar un apoyo y una amiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Sin duda, muy interesantes las reflexiones y la información que nos proporciona en cuanto a las iniciativas que ya estamos viendo, como la relativa al teletrabajo, porque también es muy importante que no debemos olvidar ese equilibrio que se debe guardar entre la vida personal y la vida familiar, la vida laboral, porque solamente con eso vamos a hacer un ejercicio auténtico y pleno de los derechos humanos. Muchas gracias, diputada. A continuación voy a ceder el uso de la voz a la maestra Karina García y reiterar nuevamente para quien se acaba de incorporar nuestra pregunta detonadora, que es: ¿cuál es el reto pospandemia en la Ciudad de México respecto a estos 3 ámbitos: educación, democracia y género? Maestra Karina, adelante. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Instituto Mexicano de Psico-Oncología por permitirme hoy estar aquí con ustedes y por supuesto a todos los organizadores de este evento y pues a los que han estado participando hasta ahora. Piense que haciendo como esta reflexión sobre la pregunta, yo quise mirar una parte importante en la parte educativa. Los padres de familia, ¿no? Todo lo que han enfrentado y cómo es que lo han estado viviendo, ¿no? Los padres de familia han tenido que entender y aceptar el rol de acompañantes en la educación de sus hijos. Ahora han descubierto que son acompañantes en este proceso de aprendizaje y eso es algo que tal vez no habíamos mirado de una manera tan clara como en esta pandemia. Esto deviene a una nueva mirada respecto a la formación, por supuesto, de sus hijos, porque ellos se descubren, aunque estaban ahí, estaba disociado este mundo de la escuela con el mundo de la casa. Hoy podemos entrar a los hogares desde cualquier ámbito y ese escenario de la casa tiene un impacto en este proceso de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto. Esta nueva mirada me lleva a pensar referente a la formación de los niños y de la participación de los padres, que les ha permitido también descubrir la ausencia que habían tenido en el desarrollo de la inteligencia emocional, académica, cultural de sus hijos, ¿sí? Al mismo tiempo, también nos alertó al sistema educativo de una situación que venía a mostrar una falla en el perfil de los docentes, ¿sí? Estábamos acostumbrados en algunas ocasiones a solo ser operadores de los planes y programas de estudio. No habíamos tenido o entendido que el contexto nos lleva a jerarquizar y delimitar justo los contenidos y no solo a pedir una reproducción de las actividades. Los planes de estudio son una guía, sin embargo habíamos cometido errores y esta pandemia nos ha hecho mucho reflexionar al ámbito educativo. Es decir, tendríamos que ser mediadores de estos contenidos y de la situación actual en relación al aprendizaje, justo para que estos aprendizajes puedan ser relevantes y significativos, tanto para padres de familia que hoy acompañan a sus hijos, como a los propios estudiantes, ¿sí? Ese percatarse de que pueden tomar decisiones los padres de familia dentro de estos escenarios es la base para pensar en una democracia. Hablo de padres de familia porque no me gustaría mirar solo a la mamá que está en casa, sino en esta compañía también al padre que hoy en esta pandemia se hace presente en la educación también de sus hijos de mayor o menor medida. Esta democracia más amplia porque al tener esta participación que les estoy comentando, nos tenemos que dar cuenta que sí es real y que sí nos podemos implicar en un impacto ante la vida social en la cual estamos inmersos. Este proceso también considero que nos ha llevado del anonimato a convertirnos en sujetos activos, ¿sí? Debido a que esta nueva dinámica nos ha demandado pues la participación activa de los chicos. Algo relevante en este contexto y en las variables familias de hombre o de mujer, solos, en pareja, han determinado y desarrollado alternativas para atender y resolver estas demandas que en este nuevo orden, no solo en lo familiar, en lo educativo, en lo de género, en la violencia, en todas esas aportaciones que han hecho anteriormente, antes de mi participación, nos llevan a tener un gran impacto. Entender y resolver las demandas, que este nuevo orden, en la parte no solo familiar, sino que tenemos que contribuir a crear esos esquemas, abandonar, por supuesto, esas posturas de los roles tradicionales de hombre-mujer, ya no solo en el ámbito económico, ¿sí? Porque sabemos que desde hace mucho tiempo ha quedado claro que ambos géneros son productivos,
¿sí? Sino también en el ámbito cultural. Las mamás ya no son solo cuidadoras y eso es un gran camino, sino que ahora también forman parte de este proceso de sus hijos. Pasaron de cuidadoras a educadoras, lo mismo con los padres, pasaron de padres que solo proveían a la familia a tener una participación. Esa sería mi reflexión referente a estos retos. Estos retos nos tienen que llevar a que si en este momento hemos tenido una participación democrática para poder tomar decisiones, para poder participar, para poder conectarnos y estar inmersos desde hace 10 meses, el reto sería continuar y avanzar. ¿Qué sigue después de esto? Con esta participación que hemos estado viviendo. Por supuesto, con todas estas miradas que hoy tenemos en relación al género, a la democracia y pues a este ámbito educativo. Eso sería mi participación. Muchas gracias, maestra Karina. Pues nos ha dejado muchas reflexiones aquí, nos han caído todas, entiendo como bombas, ha tratado muchos temas, desde el papel que tienen los padres y madres de familia, la importancia de la inteligencia emocional en el proceso educativo de todas las, y bueno, pues en general de niñas, niños, adolescentes, la importancia y relevancia de los aprendizajes significativos y los roles que juega cada una de las personas dentro de la familia, y especialmente, pues creo que necesitaría un webinar aparte, el rol que juega la mujer y cuál ha sido la importancia y cómo se ha ido transformando dentro de esta pandemia. A mí me queda como una reflexión muy importante, justo este tema que habla sobre la autonomía que de manera necesaria hemos tenido que darles a quienes tenemos hijos, y bueno, seguramente sus padres se han visto en esa disyuntiva de tratar de combinar el trabajo con la educación a distancia que tienen, en la cual tienen que realizar un acompañamiento en la casa, y eso ha orillado a una autonomía necesaria, ya que veamos desde una perspectiva distinta a las y los jóvenes, dándoles esa confianza y sorprendiéndonos de algo que no teníamos muy claro, pero los profesores sí tenían, ¿no? Que pueden de verdad generar un autoconocimiento de manera muy plena. También quisiera yo pasar a la segunda pregunta detonadora, pero no sin antes decirles que se sientan con toda la libertad de abordar alguno de los temas, retomar alguno de los temas sobre los cuales les haya llamado la atención. La pregunta detonadora solamente nos sería una directriz para poder generar las reflexiones, pero si ustedes consideran que podrían abundar en otro aspecto, adelante, siéntanse con toda la libertad de hacerlo. La segunda pregunta detonadora sería, ¿cómo afrontar y aminorar las brechas en las poblaciones de atención prioritaria en el ámbito educativo y democrático en la Ciudad de México? Y para responder, en primer lugar, daría el uso de la voz a la estudiante de preparatoria, Angélica Gabriela Rosas Reyes. Adelante, Angélica. Gracias, pues el cómo afrontarlo, yo considero que, pues como dijeron los compañeros anteriormente, sería regresar a las escuelas, que sería lo mejor para todos, y creo que es todo lo que todos queremos, y no es por el extrañar a nuestros compañeros, o sea, ese es un punto, pero también otro punto es la educación, el cómo estamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque ahorita ya, digamos, 3 personas ya vamos a la universidad, una persona va a la prepa, y ¿qué hacemos cuando nos dan las guías, cuando hacemos nuestra inscripción? Nos ponemos súper nerviosos porque pues decimos, o sea, no hemos aprendido nada o no se nos ha quedado nada, aunque sí lo sabemos y se nos ha quedado. Y en el ámbito democrático, pues sí sería, no sé, presionar a los diputados, al gobierno, en que apoye a las personas que no tienen los recursos para, pues, esta situación. Y en el ámbito de género sería abrir los lugares adecuados para ir a hacer las denuncias, que las denuncias no tarden tanto, y pues apoyar a las personas que están con su agresor, apoyarlas en el ámbito de que se salgan de sus casas, de darle seguimiento al agresor o a su situación. Y pues me regreso al ámbito educativo, que sí, yo tengo muy recalcado que regresemos a las escuelas, porque aparte del aprendizaje es el autoestima.
porque conozco muchas personas que tienen su autoestima baja y tienen ansiedad. Y pues para mí eso sería lo mejor. Gracias. Muchas gracias, Angélica. A continuación escuchamos las reflexiones de Andrea. Andrea, adelante, gracias. Gracias. Bueno, creo que pues para esta pregunta primero tenemos que definir quiénes son las poblaciones de atención prioritaria, ¿no? Entonces, en cuanto a educación, a mi parecer, creo que podrían ser los niños que aún están en educación básica, porque estos niños apenas están en la base de su formación estudiantil, ¿no? No digo que los jóvenes como nosotros no tengamos importancia, claro que la tenemos, pero no es posible que una persona llegue a una educación media superior sin tener las bases de esta. Entonces, si queremos tener un México en el que un título universitario no sea un privilegio, tenemos que empezar a cuestionarnos por qué de 100 alumnos que ingresan a la primaria solo terminan la universidad 21. Entonces, teniendo esto en mente, comienza también, justo como mencionaban anteriormente, una corresponsabilidad entre los maestros y los padres de familia, ¿no? Porque los maestros son el pilar de la educación, pero los padres son el pilar de las casas. Entonces, por ello creo que es importante que pues se trabaje en conjunto para lograr un resultado en pro del bienestar del infante. Por otra parte, también creo que es fundamental que se incorporen pues nuevas técnicas para que las instituciones educativas y los docentes tengan una retroalimentación de sus fortalezas y áreas de oportunidad por parte de los alumnos. Y también que haya un sistema educativo en el cual los maestros puedan continuar capacitándose, ¿no? Que no, justamente como mencionaban, que no sea solamente impartir un plan de trabajo, ¿no? El cómo se están viviendo las clases, cómo se habían vivido antes, sino que realmente al final vivimos en un mundo que en constante cambio. Entonces las nuevas generaciones son totalmente diferentes a las pasadas. Mi generación es totalmente diferente a la generación de mi hermana, ¿no? Entonces, con este cambio constante, creo que también hay una oportunidad de evolucionar y mejorar el estilo de enseñanza. En cuanto a la democracia, creo que también pues es crear una cultura del voto informado, que no solamente se piense que ahí es un voto y no importa, sino que un voto puede hacer el cambio en muchos aspectos del país, ¿no? Y en general creo que sería no solamente en cuanto a educación, democracia, género, trabajo, creo que tiene que haber planes de emergencia, ¿no? El coronavirus nos agarró desprevenidos a todos porque nunca pensamos que podría haber una pandemia, pero sucedió. Entonces creo que esto también es una oportunidad para que se puedan crear nuevos planes y que no nos agarre desprevenidos otra vez. Que si existe algún tipo de problema, puedan haber, pues toda la población, el gobierno, las instituciones, tengan planes en los cuales se puedan desarrollar en primera instancia y que no se tenga que hacer todo desde cero otra vez. Entonces creo que sería eso. Gracias. Muchas gracias, Andrea. A continuación cedería el uso de la voz a Yael Caleb. Adelante, Yael. Gracias. Yo considero que en el ámbito educativo que se den más oportunidades a los estudiantes, pues gran parte de los niños y jóvenes en México solo acaban sus estudios básicos, que serían primaria o secundaria. Pues gran parte de ellos o deben de trabajar y abandonar sus estudios o simplemente por la falta de recursos económicos. Pues de acuerdo con la UNICEF, actualmente una tercera parte de los niños y jóvenes dejaron de estudiar debido a la pandemia. Y pues por esta parte le pido yo al gobierno de que brinde los recursos tecnológicos o les dé más oportunidades a jóvenes, apostar por ellos. Pues también hay que pensar que gran parte de los adultos, que son sus padres, perdieron sus trabajos durante esta pandemia y pues no les pueden dar el acceso a una computadora, a un teléfono celular o a internet. En el ámbito democrático, pienso que la democracia, como la he visto en mis clases de formación cívica y ética, debemos ejercer justicia igualitaria, pero sobre todo vivir la democracia uno como estudiante para, pues igual como dije anteriormente, cuando ya seamos ciudadanos, al tener los 18, pues poder ejercerla, hablar de ella y pues sería todo. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yael. A continuación cedería el uso de la voz a Zoe Rodríguez. Adelante, Zoe, gracias.
Gracias. Y bueno, para el primer ámbito, el educativo, yo quisiera que se pudieran recibir mejores herramientas para mejorar la educación, ya que no veo en un futuro cercano el regreso a las escuelas presencialmente, ya que pues la pandemia aún no acaba y no se ve cercano el fin de esta, así que yo pienso que sería mejor recibir mejores herramientas tecnológicas, tanto como de maestros bien capacitados para informar a los estudiantes. En el ámbito democrático, yo creo que sería mejorar al gobierno y hacer que tenga transparencia y también informar a los ciudadanos sobre absolutamente todo. Me refiero a informarlos sobre el COVID, informarlos sobre el voto, informarlos sobre lo que está pasando en su país. Y yo en este momento me voy a enfocar más en lo del género. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Gracias. Aquí puse unas estadísticas sobre lo que está pasando actualmente en el país gracias a la diferencia en el género. En México se registró un aumento del 22.3% en las llamadas al 911 para reportar violencia de género y durante marzo del 2020, esto en medio de la cuarentena por la pandemia del COVID-19, en total se contabilizaron 115.614 llamadas al 911 por hostigamiento y violencia de género, mientras que en el año del 2018 hubo 106.706 llamadas a caso de hostigamiento y o maltrato hacia las mujeres en todo el año, lo que se ve que es un cambio totalmente drástico en la estadística. Y en el país se registraron 155 llamadas cada hora en el mes de marzo por diversos tipos de violencia contra la mujer. Esto igualmente justo solo en la pandemia. Creo que se necesita un cambio drástico en el trato hacia las mujeres y saber y educar sobre qué es la equidad de género y por qué es importante saber respetar sin importar el género o la condición, ya que esto, además de afectar a las mujeres, también está afectando a los niños, puesto que en muchas ocasiones en los hogares no solo se vive violencia de género, sino también intrafamiliar. Y el escape era la escuela presencial. Ahora que todos estamos encerrados en nuestras casas, este tipo de violencia aumenta. Y las leyes, a pesar de que no se están haciendo bien ejercidas, puesto que las mujeres, además de ser muy vulnerables ante el género contrario, también se está teniendo un retroceso de años atrás, donde solo la mujer se hace cargo de los niños, y ahora sobre la educación en la mayor parte, ya que no hay un buen control sobre la educación pública en la pandemia, y de las tareas del hogar, e incluso de seguir trabajando. Y con esto yo concluyo. Muchas gracias. Zoe, muchas gracias. Sin duda, una de las preguntas más complejas que nos haremos en este contexto de pandemia y cuando tengamos que retomar las actividades, tal vez ni siquiera como nosotros lo teníamos conocido hasta antes de que iniciara, es cuáles son las soluciones, qué podemos hacer y qué nos toca a cada uno de nosotras y nosotros desde el ámbito de atribuciones que tengamos. Esa es creo que una de las preguntas más difíciles. Creo que con las reflexiones que ustedes tienen nos ayudan mucho a generar este tipo de ejercicios y de ir pensando, como lo que han dicho en este foro, que las deficiencias que tenemos, cómo podemos irlas paliando, pero también cuáles son los grandes retos que tenemos y además mirar de una manera conjunta y completa la complejidad que implica la educación, ahora trasladada hasta el hogar, como nos comentaba la maestra Karina, y que ahora se quedaba a lo mejor en el ámbito educativo, pero ahora se ha trasladado a los hogares también. Y esto, como comentaba al final de su participación Zoe, implica que visibilicemos la magnitud de problemáticas que se presentan en el ámbito familiar, en el ámbito de la violencia hacia las mujeres, que también se traslada hasta un daño a la niñez y a la juventud. Y no solamente está acotado a las mujeres. Muy interesantes las reflexiones, de verdad. Muchas gracias por sus intervenciones. Y para continuar con la participación, me gustaría mucho ceder el uso de la voz a la diputada Ana Cristina Hernández. Muchas gracias, diputada. Adelante. Justamente debemos recordar que las poblaciones vulnerables son las niñas, los niños, adultos mayores, jóvenes, las mujeres. Y por ello Se apagó su micrófono, diputada. ¿Me escuchan? Sí. Sí.
Perdón, gracias. Les comentaba que por ello es muy importante escuchar la voz de todas nuestras jóvenes y niñas, niños de la Ciudad de México y no nada más de la Ciudad de México, ¿no? También de todo el país. Es súper importante apoyar sobre todo a la población que no tiene los recursos para acceder a las tecnologías, para acceder a la educación. Como diputada he llevado a cabo diversas acciones en mi distrito, como bequé a 45 estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria con internet gratuito. Esto pues para apoyar a las personas que más lo necesitan. Debemos de recordar que es súper importante que todos nuestros niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación para que puedan tener un mejor futuro. Es súper importante que los jóvenes puedan dar alternativas para que nosotros como funcionarios públicos podamos tomar en cuenta esas voces. Los jóvenes no son el futuro, son el presente de nuestra ciudad, son los que más han estado aportando. Los jóvenes son súper solidarios. También tenemos que recordar que es muy importante ver el tema de la salud mental. Hace algunos meses incluí una propuesta para que en todas las escuelas tuvieran atención psicológica vía remota, independientemente de las clases virtuales que tengan, porque la pandemia nos está afectando en muchos ámbitos, en depresión, ansiedad, no es lo mismo y es muy importante no desatender esa parte. Tenemos muchísimos suicidios en la Ciudad de México, por diversas situaciones. Hay que seguir apoyando a los adultos mayores. Justamente creo que la acción del presidente de las pensiones del adulto mayor, bueno, pues ha ayudado mucho en esta pandemia, y por mi parte, pues solicitar que se solidaricen todas las autoridades, ¿no? En el ámbito de sus atribuciones, para que podamos contar con mayores oportunidades para las y los jóvenes, que bueno, para mí la verdad son una prioridad, y al igual que las mujeres. Muchísimas gracias. Diputada, muchas gracias por sus reflexiones. Sin duda, coincido con lo que plantea, que es un trabajo conjunto de las diferentes autoridades y la importancia que tiene el cuidado de la salud mental de todas las personas, pero especialmente que proporcionemos los elementos a los grupos de atención prioritaria que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Muchas gracias, diputada. Cedería ahora el uso de la voz a la maestra Karina García, y recordemos que ella es decana de las maestrías en Educación y en Evaluación Educativa del Instituto Mexicano de Psiconcología. Adelante, maestra. Sí, gracias. Pues bueno, coincido con Andrea, que hacer alusión a áreas prioritarias nos hace evidente la necesidad de etiquetar y segregar de la sociedad, pero esto ha ocurrido desde siempre. Tenemos algo que pasa en nuestra sociedad que nos lleva justo a poner etiqueta. No estoy en contra de, sin embargo, creo que es un punto de reflexión. ¿Qué nos ha llevado y cómo se ha construido nuestra sociedad? Que hoy tenemos todas estas categorías, todos estos nombres que le damos a los diferentes puntos de sociedad. Esta no es la adjetivación que deberíamos emplear, pero la noción que subyace justo con este tema nos conduce justo a este descubrimiento, de que ahora no solo es la adquisición de los contenidos lo que puede representar un problema para los educandos, ¿sí? Sino también este acceso a ya no solo a las tecnologías, sino a las TAC, lo que denominamos tecnología para el aprendizaje y el conocimiento. Este sentido, tendríamos que mirar que el servicio de Internet tendría que ser elevado a un nivel de derecho humano. Un servicio de Internet que fuera gratuito para toda la población, no solo durante esta crisis de pandemia que estamos viviendo. Esto considero sería el inicio, este primer paso para que en verdad esas zonas que se han adjetivado como poblaciones de atención prioritaria nos apoyaría justo a no afectar la economía de estos hogares mexicanos. A 10 meses de pandemia, pensando en esa parte donde tuvimos que dejar nuestras aulas presenciales, seguimos señalando las desigualdades. Esto nos hizo mirar, en marzo del 2020, lo primero que se hizo evidente, porque no es que surgiera, se hizo evidente, fue la desigualdad. A 10 meses tendremos que preguntar, ¿qué hemos hecho con esas desigualdades? ¿Cómo se están minimizando y cómo se están haciendo las miras para poder eliminarlas?
Esto nos revela totalmente la necesidad de participar activamente en las decisiones políticas del país, porque esta realidad nos dice que hay grandes carencias. Por supuesto, carencias que nos han heredado pues nuestros gobiernos anteriores, toda una situación. Esto no surge con la pandemia, esto es algo que ya venía mucho más atrás. En este escenario nos demanda a toda la población la necesidad de participar justo en estas decisiones políticas. Nos resulta claro que ya no es suficiente aspirar a una sociedad igualitaria, sino a una sociedad que nos garantice una vida digna. Esto nos lleva a hacer totalmente una reformulación de estos alcances de la democracia en los que hasta ahora solo se ha ponderado la igualdad y la capacidad de elegir a los gobernantes. Pero haciendo una relectura de este concepto nos permitiría justo cambiar el enfoque y comprender que en estos recursos económicos no se designe solo a las campañas de los partidos políticos, sino también a programas sociales que atiendan las necesidades del país. A partir de esto tendremos que hablar de esa democracia en la economía, trascendiendo la esfera política en la cual solo se ha ido ubicando. Es decir, con este escenario nos resulta vital democratizar las fuentes de la riqueza, así como democratizar el conocimiento, mejor dicho, este acceso al saber al cual tenemos derecho. Como resultado de este contexto actual que estamos viviendo, todos los individuos ya nos hemos dado cuenta que es posible accionar, que tengamos un efecto sobre este mundo abandonado, abandonando la comprensión inmediata de los sucesos sociales y empezando a desarrollar una visión más mediata, es decir, una visión a futuro. Eso es lo que sigue, ¿sí? Asimismo, tendríamos que despertar de ese letargo para empezar a entender sobre un aspecto al que no le había prestado suficiente atención, o a lo mejor no le habíamos prestado suficiente atención, ¿no? Que es la responsabilidad histórica. La sociedad se va a ver cuando tengamos esta responsabilidad histórica. Hoy cada uno de nosotros, cada una de nosotras, estamos haciendo desde nuestros escenarios. Levantar la voz, me encanta que en este espacio haya estudiantes de secundaria, haya estudiantes de educación media superior. Escuchar a Angélica hablar sobre la importancia de la educación emocional me hace decir a mí, que estoy en un área educativa, que sí necesitamos fortalecer, que no lo podemos hacer a un lado. Andrea hablando sobre esta idea de por qué alumnos que ingresan, no todos tienen la oportunidad de egresar, nos hace también mirar qué está pasando con este sistema educativo, hacia dónde lo estamos marcando. Yael hablando de un desempleo que los padres y la sociedad en general ha vivido durante esta pandemia, pues me hace reflexionar que muchas veces ese padre de familia que hemos dicho no quiere o no le importa la educación de sus hijos, tal vez está viviendo una situación de desempleo y tendríamos que sumarnos. Zoe, con esta idea de mejorar las herramientas, estoy de acuerdo, Zoe, totalmente, para que podamos impulsar este ámbito en el cual estamos inmersos, ¿no? Y la diputada decía, qué bueno que han implementado acciones para poder dar la atención en el ámbito socioemocional a toda la población, ¿sí? Eso me da mucho gusto estar y escucharlos. Sería todo, gracias. Muchas gracias, maestra Karina, por sus reflexiones. Antes de dar inicio a la ronda de conclusiones, me gustaría comentar de manera anticipada que justamente también en el ámbito democrático de las instituciones electorales, pues también nos enfrentamos a este gran reto de incorporar las tecnologías de manera prioritaria en este contexto de pandemia. Por ejemplo, justo lo que comentaban en su momento de que presenten las quejas, procedimientos, todo el tipo de trámites de manera electrónica. Por ejemplo, nosotros lo estamos implementando para el registro de candidatos, para la presentación de quejas, para los desahogos que se tienen que hacer y que no vayan de manera presencial a las instalaciones, o hacer que una persona se tenga que mover hasta las instalaciones de una junta distrital o del instituto y que se pueda exponer en el traslado, sino que a todo hacerlo de manera digital e incluso buscar que haya comparecencias vía electrónica para que a partir de ahí pues podamos tener certeza de que son ellos mismos quienes están promoviendo. Y también comentarles que justamente hace 2 semanas, hace aproximadamente un par de semanas, habíamos aprobado cuáles son las reglas que deberían seguir los partidos políticos en caso de que quieran renunciar a sus prerrogativas y poder devolver ese dinero a las arcas del gobierno local para que puedan administrarlo, como lo consideren, pero con miras
a que pudieran también atender esta situación de la pandemia. Entonces, pues establecer las reglas claras es lo que nos toca también hacer desde cada una de las trincheras que tenemos. Para dar paso a las conclusiones, de manera general sobre lo que hemos reflexionado en este punto, me gustaría empezar y ceder el uso de la voz a Angélica Rosas. Adelante, Angélica. Gracias. Gracias. Pues ya como conclusión, sabemos que esto de la pandemia hay un pro y un contra. En el pro, pues, nosotros somos más autodidactas, estamos metiéndonos más en el mundo del internet. Y en el contra, pues sí, es la estabilidad emocional de la persona. Y también, pues a mí se me hace algo injusto que abran centros comerciales, lugares de comida, porque de cierta forma los estudiantes a nivel superior, desde el nivel primaria hasta nivel superior, éramos la fuente de ingreso en todo aspecto. ¿Por qué? Porque pues nosotros queramos comprar las papitas, comprar la comida, comprar ropa, comprar libros, apoyábamos de cierta forma a todo ámbito económico. Y pues también sería el ámbito social, porque pues actualmente pues todos los niños, bueno, casi todos los niños desde educación primaria ya tienen acceso a un celular, y pues en ese acceso celular ya es a redes sociales, y pues meterse un poco más en eso, enrolarse más en eso y no disfrutar de su juventud. Y pues sí, yo estoy muy a favor de que abran las escuelas y pues debidamente con sus reglas sanitarias, y se le den más apoyo a escuelas públicas que a escuelas privadas. Bueno, o sea, escuelas privadas pues sí se les da su apoyo, pero de cierta forma tienen más, ¿cómo se llama? Ay, ya se me fue la palabra. Pero bueno, tienen más, más oportunidades de estudio que pues el IEMS. En el IEMS pues sí, requerimos de computadoras y pues más aprendizaje, porque pues sí considero que no se les da el mismo aprendizaje que a una escuela privada como lo es La Salle, la Ibero, el Tecnológico de Monterrey, y sería todo. Muchas gracias, Angélica. A continuación, cedo el uso de la voz a Andrea. Andrea Cardoso, adelante. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, pues para concluir, creo que pues lo que se puede sacar más que nada es pues no dejar de lado todo lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo ver el día de hoy, ¿no? Porque creo que a veces se nos olvida como personas privilegiadas que hay personas que no tienen los recursos que tenemos nosotros, ¿no? Y lo vemos como un estilo de vida cuando en realidad no lo es. No es un estilo de vida el tener el privilegio de poder acceder a un internet bueno, de poder tener como ese contacto maestro-alumno, de que podamos estar en un lugar seguro en nuestras casas. Eso no es, aunque debería de serlo, lamentablemente no lo es. Lamentablemente es un privilegio que tienen pocas personas en el país. Entonces creo que es eso, no dejar de verlo, que no se quede simplemente en una plática, sino que realmente pues sea una corresponsabilidad entre todos, entre la población y entre el gobierno y las personas que deciden no solamente quedarse callados, sino alzar la voz, incluso por las personas que no la pueden alzar, ¿no? Ser esa voz que nosotros que tenemos el privilegio de tenerla, alzarla por las que no los tienen. Entonces creo que eso es importante, no dejar de ver pues las desigualdades no solo económicas, sino también ponernos a pensar que es importante pues lo que mencionaban anteriormente de la educación en cuanto a salud mental, en cuanto a que los niños no simplemente son estudiantes, sino que son niños, son jóvenes, son personas que también sienten y que también tienen otro tipo de pensamiento que a lo mejor los adultos no lo tienen, ¿no? Los profesores. Entonces creo que eso sería como lo que se puede rescatar. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tus conclusiones.
A continuación escuchamos las conclusiones y reflexiones finales de Yael Caleb. Adelante, Yael. Yo pienso que, bueno, finalmente en el ámbito educativo, pienso de que se debe regresar otra vez a las escuelas, obviamente al inicio con las medidas sanitarias para que no se siga contagiando más el virus, y pues que se den más apoyo a estudiantes de más que a escuelas públicas. Como decían las anteriores participantes, prácticamente tienen más oportunidad estudiantes de escuelas privadas a llegar a tener un título universitario, poder estudiar la carrera que ellos quieren, mientras y cuando de las escuelas públicas, como dijo una participante, de 100 estudiantes que entran a primaria, solo 21 se pueden graduar con un título universitario. Pues sinceramente es preocupante. También que el gobierno dé de manera gratuita los recursos tecnológicos para los estudiantes que actualmente no se conectan. En el ámbito democrático, seguir defendiendo los derechos de igualdad en ambos géneros, especialmente en las mujeres, porque es donde se vive más desigualdad y donde mayormente más existe. Así como el contribuir a eliminar la corrupción, pues como dije antes, ese es lo que más se vive actualmente en México. En el ámbito del género, que se dé mucha igualdad a las mujeres, pues hay que aceptarlo. México es un país muy machista y pues las mujeres en México viven mucho maltrato o insultos, y pues que, como dijeron las participantes anteriores, que se abran centros de ayuda para ellas y que se les haga justicia. Yo finalizo con las palabras de Compton el Censor, que son las siguientes: las raíces del estudio son las más amargas, pero sus frutos son dulces. Muchas gracias, con esto finalizo. Yael, muchas gracias por tus reflexiones y muchas gracias por compartirnos esta frase que la verdad nos va a dejar reflexión, nos vamos a quedar el resto del día, pero es muy importante escucharlo desde tu perspectiva. Gracias, Yael. Adelante, Zoe. Muchas gracias. Y bueno, mi conclusión es que en los tres ámbitos, tanto educativo como democrático como género, hay una desigualdad muy notable. Empezando por el educativo, a pesar de que tenemos la herramienta de la tecnología como ayuda en esta pandemia, se nota muchísimo la desigualdad entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Entonces yo también considero que debería haber un apoyo más notable a las escuelas públicas. En el democrático, la información, porque yo siento que la información es vital para uno aprender. Y en el género, sí, incrementar este tipo de información sobre qué es la equidad de género y por qué es importante saberla en las escuelas, ya sea en línea o presencial, cuando se vaya dando, que se haya la información sobre qué es la equidad de género y por qué es importante saberla. Y que, pues sí, es todo, que es muy importante lo que hablamos el día de hoy y que yo también espero que sea de importancia para ustedes, y eso es todo lo que yo tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoe. Previo a dar el uso de la voz a la diputada, quisiera agradecer la incorporación de la magistrada Marta Mercado en esta ronda final. Bueno, nos ha acompañado de manera permanente, pero de manera presencial en esta ronda de reflexiones. Muchas gracias, magistrada. A continuación, doy el uso de la voz a la maestra Karina García. Adelante, maestra. Bien. Micrófono, maestra. Listo. Pues bueno, sin duda de toda crisis viene un crecimiento, un resurgimiento que va a reafirmar nuestros valores, va a erradicar esas prácticas de apatía y estas prácticas que van a resultar peligrosas porque pueden llevar al individuo a un estado nihilista de la vida. Sin duda eso es importante. En este caso, los cambios que se han generado a partir de este escenario de la pandemia nos han llevado a
reformular esos roles tradicionales. Me gustó mucho, Yael, escucharte a ti, desde tu mirada a esta idea, ¿no?, de los roles que se han estado viviendo, estos roles tradicionales que son urgentes cambiar en nuestro país, ¿no? Y me gustó que lo mencionaras tú. Asimismo, también reformular esta actuación que tiene la sociedad para la formación de niñas, niños, adolescentes. Eso es importante, ponderar la función también del docente. Es necesario subrayar esta necesidad de desarrollar el perfil de la creatividad y la empatía en todos nosotros, profesores, padres de familia, sociedad en general. Esto sin duda nos va a permitir redimensionar estos alcances de la didáctica como una ciencia de la indagación y no solo como una serie de actividades erróneamente concebidas como lúdicas. Creo que el escenario que cada uno de estos chicos que hoy nos acompañan viven en sus escuelas es un punto para poderlo replantear. No solo considero es responsable de la escuela, también todos los que están ahora alrededor de nuestros estudiantes. De tal manera que esto nos encamine justo a este avance, en esta transición de reproductores del saber a facilitadores de la construcción del conocimiento. Esto que los chicos que hoy nos acompañan están haciendo es justo esa construcción del conocimiento que han llevado. Yo espero que en sus escuelas puedan transmitirlo y los puedan haber escuchado, porque esto es sin duda esa construcción que tenemos que forjar en cada uno de nosotros y principalmente en nuestros estudiantes. Esto nos va a facilitar la participación de padres, de madres, de sociedad en el acompañamiento que tienen el proceso de aprendizaje de estos chicos. Esta mirada también me gustaría resaltar que nos está permitiendo mirar justo esas redes sociales, ¿no? Un individuo que empiece a reconocer cómo de ser un ser a lo mejor que estaba en el anonimato, hoy lo miramos hacia un ser que puede participar activamente en la vida política del país. ¿Sí? Hoy opinamos sobre lo que sucede en nuestro país, gracias a estos escenarios como en el que estamos, podemos hacer estas opiniones. Eso lo tenemos que rescatar. No sé, redes sociales está lleno de webinars, de momentos, de espacios académicos, de difusión y de compartir mucho de lo que se ha vivido. Eso también lo tenemos que mirar. Esto nos hará justo una reconstrucción de esta vida política del país, ¿no? Estas circunstancias nos descubren totalmente como seres que podemos ser escuchados, ¿sí? En nuestras opiniones, en nuestras convicciones, y todo esto nos hará justo cambiar este rumbo que tenemos como sociedad. Ya no para mirar una sociedad igualitaria, sino una sociedad totalmente con equidad. Nuevamente yo felicito a los chicos que están el día de hoy, a Angélica Rosas, a Andrea, a Yael, a Zoe, por estar aquí, porque justo, chicos, esa es la mirada que tenemos que hacer, alzar la voz, tener participaciones en estos espacios, investigar, informarnos y conocer. Hay mucho que avanzar, pero creo que en esta idea de la equidad, del género y de la educación, estamos en un camino avanzando. ¿Hacia dónde vamos? Justo a lo que sigue. No podríamos regresar a lo que teníamos. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Karina, por sus reflexiones. Finalmente, cedería el uso de la voz para sus reflexiones finales a la diputada Ana Cristina Hernández. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias. Bueno, pues ya para concluir, solamente resaltar que no es la primera pandemia que la humanidad experimenta. Los hechos que más podemos recordar históricamente son como la peste negra, el cólera, la gripe española, la pandemia del H1N1, entre otras. De los anteriores existe un hecho similar, y es que derivado de la desgracia, la enfermedad y las secuelas, existe un progreso ya tecnológico, medicinal o económico. Lamentablemente hemos perdido a millones de personas alrededor del mundo, y hoy existe una oportunidad de salvar vidas y mejorarlas para aquellas sobrevivientes de este virus que pues nos ha perjudicado bastante. Tanto las que jamás experimentaron la enfermedad como para las que ya lo experimentaron, hoy se puede resaltar que es parte de su vida. Y está claro que nuestra historia es como un símil del juego al azar. No se espera, no se previene, y es un titánico esfuerzo afrontar algo que no se conoce con la tecnología con la que contamos.
Sin duda lo cotidiano tendrá que ser otro estilo, la política, la cultura, la educación, el empleo, el acceso a la salud. Tendrán otras características mismas que se visualizan en el reemplazo de las herramientas a las que estábamos acostumbrados y a la conciencia ante la experiencia de lo que hoy se vive. Y bueno, pues comentarles también que en el tema de educación coincido en que se tiene que tener mayor infraestructura en las escuelas públicas. Tenemos que llegar a tener una educación con igualdad, que no exista un punto de comparación entre una escuela pública y una escuela privada. Tienen que tener la misma educación, tenemos que tener todos una educación digna, una educación en la que tengamos acceso a las tecnologías, tengamos acceso al internet gratuito, ¿no? Y claro que justamente esto es lo que tratamos de llevar a cabo en las leyes que realizamos, en las propuestas de ley, en las iniciativas. Tratamos de tomar en cuenta todos estos puntos de vista y me parece que son muy importantes. En el tema de la democracia, pues recordemos que ya estamos viviendo actualmente un gobierno abierto, un gobierno en el cual ya hay audiencias públicas por parte de los gobiernos municipales, estatales. Cualquier información que deseemos saber la podemos solicitar a través del Instituto de Información Pública y ya no es como antes, los gobiernos ya no es como antes, me parece que ya la información ya la tenemos más a la mano. Sí es necesario llevar a cabo campañas, ¿no?, de información para saber en dónde solicitar lo que deseamos saber, ¿no?, a qué derechos tenemos, que considero también que, bueno, nosotros como legisladores tendríamos que dar a conocer un poco más nuestras iniciativas para que estén toda la población enterados. Ya hay muchísimas cosas en las que hemos avanzado en un tema de género. Está la ley Olimpia, está también en la última reforma que se hizo, en el cual ya las mujeres no tienen que irse a un refugio, ya ahora el hombre es el que tiene que salir de la casa para garantizar que las mujeres no se queden sin un hogar, que se queden desatendidas y bueno, por supuesto que ya está penado este tipo de situaciones, el feminicidio, y es muy importante que todas estas iniciativas que ya han sido aprobadas, toda esta información, pues la sepa toda la ciudadanía, ¿no? Que sepan que es un gobierno en el que hemos progresado, que todos los servidores públicos desde la trinchera en la que estamos, pues hemos puesto de nuestra parte, ¿no? Y bueno, agradecer el espacio, agradecer que existan estos espacios donde puedan escuchar la voz de las jóvenes, de los jóvenes, de las mujeres, niños, y que pues ustedes que están viviendo estas experiencias que nos han estado comentando, pues las puedan transmitir a sus familias, a sus amigos y decirles que no están solos, ¿no? Creo que es un tiempo en el que tenemos que solidarizarnos y comprendernos. Hay que tener mucha paciencia y pues salir adelante, no bajar la guardia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada, por sus conclusiones finales. A mí me gustaría agradecer su participación y de manera muy breve señalar que agradezco que su interés por este tipo de temas, invitar a que de las instituciones sigamos con este tipo de ejercicios que son muy valiosos para que podamos generar dinámicas en donde escuchemos a todos los sectores de la población, pero especialmente a las niñas, niños y jóvenes, porque son quienes traen la visión de un mundo que es en el que estamos viviendo, no a lo mejor el mundo de los adultos, sino una visión de como más real, porque están viendo de manera cercana hacia dónde nos vamos dirigiendo. Creo que los ejercicios democráticos, a pesar de que la edad para votar sean los 18 años, no se limitan a los adultos, sino que es muy importante que haya una participación de la niñez y de la juventud. Todos tenemos algo que decir,
También las niñas, niños, jóvenes, todos tenemos algo que decir y tenemos el derecho a ser escuchados. Entonces creo que es muy importante luchar por ese derecho, como se ha estado diciendo, y mantenerse de manera permanente con ese interés. Es muy importante tener una ciudadanía informada y que desde la primera educación se vaya generando esos ejercicios de pedir información, de transformarla, de solicitarla y de ser insistentes, porque a veces nos topamos con un no de principio, pero cuando estamos de manera permanente buscando, así es como se han logrado de verdad grandes transformaciones e instituciones de las que ahora gozamos y que esperemos que se vayan solidificando para que ustedes cuando sean adultos, ya están en este proceso de transformarse en adultos, pero que puedan aportar también para ser instituciones fuertes que nos ayuden a una consolidación democrática. Son ejercicios de corresponsabilidad, es decir, que nos toca exigir, pero también nos toca aportar ideas y participar en este tipo de ejercicios. En el ámbito democrático no solamente tenemos el ejercicio del voto, que es lo que vemos y en lo que nos enfocamos cada 3 años en diferentes procesos. También tenemos ejercicios de participación ciudadana, ejercicios dirigidos a niñas, niños y jóvenes, como las consultas que se realizan y donde procesamos información que les atañe a todos ustedes. Entonces, creo que es muy importante que veamos cuál es el abanico de oportunidades que tenemos para participar y que a lo mejor cuando tengan la mayoría de edad se incorporen como dentro de los comités de participación ciudadana que hay en esta ciudad, como consejeras distritales, como consejeros electorales, como funcionarios de mesa directiva de casilla, que es un abanico de oportunidades donde podemos de cierta manera incidir y participar. Entonces yo los invitaría a que sigamos con este tipo de ejercicios, no solamente en el debate, sino que de verdad a veces había escuchado una reflexión muy interesante que decían que para cierto tipo de lugares en donde tienen que ir, por ejemplo, de diversión o tal, donde tienen que ir adultos, más bien la publicidad va enfocada a los niños y niñas porque son quienes convencen a los papás para ir. Entonces, creo que en los ejercicios democráticos valdría la pena que a partir de la convicción que tengan niñas y niños inviten a sus papás a incorporarse. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por permitirme haber estado aquí y compartir las reflexiones. Gracias a todas y todos. Muchas gracias, maestra Sonia. Y muchas gracias a todas y todos nuestros participantes. A continuación, doy la bienvenida y cedo el uso de la voz a la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien dará el mensaje de clausura de los trabajos realizados en el I-Conversatorio Cultivando la Democracia en la Ciudad de México. Adelante, magistrada, por favor. Muchas gracias, René. Buenas tardes a todas y a todos. Imposible no hacer una mención individualizada, si me lo permiten. Angélica, Andrea, Yael, Zoé, desde luego la diputada Ana Cristina y la maestra Karina y nuestra gran amiga, la consejera Sonia. Muchas gracias. La verdad es que creo que logramos un cierre interesante, pero sobre todo saben que logramos lo que pretendíamos y era escuchar a la gente, escuchar a los adolescentes, escuchar a quienes todavía no tienen toda la posibilidad de salir y votar propiamente, pero sentarlas y sentarlos y que ustedes nos digan de qué va, qué está pasando. Yo el miércoles tuve la oportunidad de estar moderando este webinar, la segunda mesa, y quiero decirles que una de las virtudes más grandes que yo vi fue que dentro de la diferencia de todas las realidades de ustedes como adolescentes, lograron sentarse y compaginar ideas muy claras. Y si me permiten incluso decirlo, muy empáticas. Y de eso se trata. No podemos sentarnos a discutir sin ustedes, pero tampoco podríamos sentarnos a discutir si ustedes no logran la empatía o logran permítanme decirlo, decencia de sentarse y poner posicionamientos muy claros sin mayor argumento que es la realidad y la posición de todos y cada uno de ustedes, porque insisto, basta ver los currículums para ver y ser honestos y honestas la realidad de cada uno y cómo lo están viviendo y sobre todo cómo les está tocando, pues es diferente. Y yo los felicito y me congratulo mucho y de hecho me siento muy orgullosa de que hayan y estemos logrando los posicionamientos muy particulares de forma muy empática,
porque así debe de ser, no podemos avanzar de otra manera. Ya lo decían en varias ocasiones, los tiempos que estamos viviendo en la historia reciente, pues no es la primera pandemia, pero sí es una pandemia con características específicas, atendiendo a la evolución pues, de la humanidad y cómo ha avanzado el tema de la tecnología. Hablamos mucho de democracia, pero yo les diría, bueno, a ver, para seguir hablando de democracia tendríamos que asumirla como una realidad, pero sobre todo como una realidad introducida desde el inicio de la educación y valores que deben ser practicados en instituciones educativas. Es muy fácil hablar y me gusta mucho conceptualizar, pero aquí la gran duda es si la resolución o la solución a todo o el principio de absolutamente todo está en la educación. Está desde casa, está desde el ambiente en el que ustedes se desarrollan en un tema externo, etcétera. Porque si la solución y la respuesta es la educación, pues vamos tarde, pero lo estamos haciendo. Esa es la buena noticia. En ese sentido, yo creo que la democracia sí tiene que servirnos y tenemos que asumirla realmente para hacer una ausencia de todas las distinciones que puedan estar basadas en una clase de castas, dicen todavía por ahí, en credos, nacimientos, religiones, idiomas o clases. A todas las personas debiéramos estar garantizando, según el espacio, porque ya lo decían bien, la corresponsabilidad, derechos fundamentales, pero sobre todo brindar igualdad de oportunidades. Esto pues vaya para un máximo desarrollo de la personalidad. Este tipo de webinars pareciera que no, pero créanme que sí, mis queridas adolescentes y mis queridos adolescentes, es parte de la justicia social. Hablar de este tipo de cuestiones es parte de la democracia y de un avance de justicia social que es fundamental para entender la democracia como tal. Tenemos que asumir la democracia como un espacio donde se conceda la primacía a la dignidad del individuo. No puede ser de otra manera. Lamentablemente estamos en generaciones en las que dignidad, honor, son conceptos, porque llegan a ser conceptos muy arcaicos, ¿no? Que la gente cree que ya no existen o que no son importantes. Yo les diría que no, que como humanos y como personas tenemos que tener ejes muy claros de vida, ejes muy claros de camino y de avance y sobre todo, me permito decirlo, en el caso de ustedes, de liderazgo. Ustedes han sido escogidos, fueron propuestos y las ponencias que han permitido escuchar, lo único que generan es un convencimiento claro del liderazgo y el liderazgo conlleva también una gran responsabilidad. Ustedes son parte de esto, de ahí la importancia que decía la consejera de manera brillante, me parece, corresponsabilidad sin duda. No puedo dejar de agradecer a todas y cada una de las personas que han estado atrás, sin un nombre propio a veces, pero que han sido parte de este webinar, de estos 3 días realmente interesantes y sobre todo saben que siéntanse muy satisfechas y muy satisfechos de la huella que han dejado y yo por mi parte, pues gratitud, la verdad es que no solo a nombre de mi colegiado, no solo a nombre de mi pleno, sino incluso en lo individual, porque conozco y creo mucho en este tipo de foros. No podemos seguir hablando de adolescentes o de ustedes que esperan de nosotros o de nosotras si no los invitamos a sentarse. Yo creo que han logrado posicionamientos muy interesantes. La diputada siempre ha sido una amiga, mi querida Anita, muchas gracias por animarte a participar. La maestra Carla, ni se diga, la verdad es que siempre dispuesta también y con posicionamientos muy claros y muy interesantes. Y yo la verdad es que no quisiera hacer mayor abuso de la voz que me ha cedido amablemente René. Yo estaría cerrando a las 11:23 del día de la fecha, oficialmente cerrado el e-conversatorio sobre educación cultivando la democracia en la Ciudad de México, que me queda claro que ha dejado huella y seguramente nos dará para más y muchos más eventos. Muchas gracias. Que tengan buen día todas y todos. Muchas gracias, magistrada. Antes de concluir, pido atentamente nos obsequien solo un momento para realizar la toma de fotografía oficial, por favor. A nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, agradecemos a todas y todos ustedes su compañía en el webinar 3 del e-conversatorio sobre educación cultivando la democracia en la Ciudad de México. Muchas gracias y muy buen día.